Hermanos, vamos entonces a confirmar. Y compartimos la lección de Escuela Sabbath. Siéntanse libres de prender el micrófono en el momento que quieran participar, luego lo apagan más para escuchar la siguiente participación, ¿no? Muy bien, ahí está, hermanos. Hoy día es domingo, ya 6 de agosto, hermanos, 6 de agosto, domingo 6 de agosto, hermanos. Estamos con la lección número 7 de este tercer trimestre de este año 2023. El título de la lección, hermanos, ahí está. Si alguien puede dar lectura para confirmar. La unidad del Espíritu. Muy bien, hermanos. Así que vamos a estudiar en esta mañana acerca de la unidad del Espíritu, hermanos. Unidad del Espíritu. Entonces hay preguntas que puedan surgir para entrar de lleno en la lección, ¿no? Acerca de la palabra ¿qué es unidad? Unidad, unidad. ¿Qué entendemos por unidad? No está de más, hermanos, que Hermano, repitamos y también... ¿quién proporciona la unidad? ¿Quién proporciona la unidad? Es una pregunta que va surgiendo, ¿no? ¿Quién proporciona la unidad? Es muy bueno, gracias, hermano, ¿no? ¿Quién proporciona la unidad? ¿O cómo se hace la unidad, ¿no? La unidad. O sea, unidad, pensando, ¿no es cierto?, en el número uno, digamos, una sola cosa, ¿no? Unidad, como hemos visto, el cuerpo, uno solo, ¿no? Son muchos miembros, ¿no? Pero un solo cuerpo, unidad, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿quién proporciona esa unidad? ¿Cómo podemos lograr esa unidad dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Como iglesia. Que somos varios miembros, pero debe haber unidad. ¿Cómo se logra esa unidad, hermanos? ¿Cómo se logra? Bueno, es ahí la pregunta, ¿no? Que Hermano, de inmediato. justo, cada uno que somos de la iglesia, somos el brazo, los pies, los ojos, la cabeza es el nuestro Señor, ¿no? Y todos hacemos una unidad, unidos trabajamos por la iglesia, por todos los miembros, ¿no? De la iglesia, porque Nancy tiene que hacer una cosa, justo otra cosa, viendo lo que falta, lo que hay que hacer, tanto como en el estudio bíblico, en el evangelismo, en todo. Yo creo que eso es la unidad, hermano. Y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, ¿no? Ahí está. Claro. La cabeza es el Señor Jesucristo, así como en el cuerpo humano tenemos nuestra cabeza y la cabeza es el que dirige, ¿no? Las actividades, las cosas que se tienen que hacer y todos los miembros del cuerpo participan a las órdenes de la cabeza, ¿no? De igual manera, la iglesia, am, primero diríamos, para que esté unida, tiene que estar conectado a la cabeza, ¿no? A través de los diferentes sistemas, nervios, huesos, músculos, en todo, ¿no? Deben estar conectados a la cabeza, o sea, a Cristo, ¿no? Porque si hay un miembro que está desconectado, no está conectado, por más que se le ordene, no va a hacer caso, porque está desconectado, pues, ¿no? Así que esa unidad que es el cuerpo, no, ese miembro no va a funcionar, pues, o el cuerpo va a funcionar mal cuando de repente también algún miembro del cuerpo humano, que por más que está conectado, está adormecido, digamos, ¿no? Pues así en nuestro cuerpo humano a veces algún miembro se adormece y ordena la cabeza y como está adormecido no puede hacer la actividad, ¿no? Entonces, eso también podría suceder, ¿no? En la vida práctica en la iglesia. Algún hermano, podríamos estar adormecidos, ¿no? Y entonces se dice que hay que hacer una cosa y de repente no respondemos porque está adormecido, ¿no?
Y ustedes saben, hermanos, que, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Al emborrachar a una persona, lo adormece también, pues adormece. Un hombre que está manejando un carro, está yendo a toda velocidad, entonces una persona está cruzando la calle y entonces pisa el freno, ¿no? Este hombre, ¿no? Que está borracho. Y la orden que va de la cabeza al pie eh, no es inmediata, pues, ¿no? Porque está borracho, con alcohol, está adormecido. Entonces la orden de la cabeza al pie llega tarde, milésimas de segundos, ¿no? Se tarda y pum, lo atropella, pues, ¿no? Entonces a ese uno se adormece por eso, ¿no? O sea, por la mala alimentación, ¿no? Física y también espiritual. Nuestras mentes a veces pueden estar, ¿no? Alimentadas por información que no nos predispone para hacer las cosas que dice Dios, sino para hacer las cosas que el mundo dice, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces la unidad del espíritu. La pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos en la iglesia la unidad? ¿Algún aporte más, hermanos? Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, buenos días. yo creo que también esa unidad se logra con amor. El Señor nos manda, ¿cierto?, que nos amemos los unos a los otros. Cuando hay amor, como en el matrimonio, cuando usted siempre lo explica, uno es capaz de soportar a veces cosas porque ama a la otra persona, ¿ya? Cuando uno tiene amor, es humilde para con la otra persona, también, bueno, eso, lo que dije, uno tiene más paciencia. Creo que, la, que la base de todo es eso, que si nos amamos los unos a los otros, todo eso va a venir por añadidura. Ujú. Muy bien, hermanos. Sí, pues la unidad debe surgir, ¿no? Así como un asunto, como dice la hermana, por añadidura. Si estamos conectados con Dios y estamos predispuestos, atentos, escuchando la palabra, haciendo lo que dice el Señor con el Espíritu Santo, entonces estamos despiertos todos y entonces esa unidad se va a manifestar, ¿no? A través de las actividades que en la iglesia se hacen, ¿no? Em, Hermanos, hay un dibujo ahí en la pantalla, si logran ver, ahí dice unidad de la iglesia. Claro, este dibujo es también tomado del internet, hermanos. Todo lo que generalmente vean, hermanos, en la pantalla es tomado del internet, ¿no? Y nosotros lo leemos. Es la lección también que está en el internet ahí puesto, lo tomo yo y lo pego allí. Así que, y la Biblia también hay los textos bíblicos, lo pegamos, lo leemos, eso es todo, ¿no? Entonces, vamos reflexionando en todo ello, ¿no? Así es, hermanos. Así que, hermanos, mm, hay un dibujo allí. Si alguien podría de repente animarse a ver, ¿no? ¿Cómo logramos la unidad en la iglesia? Ese dibujo podría decir algo, hermanos. A ver, hermanos. Ahí imaginemos que estamos allí, cada uno, ¿no? Ahí están las manitas juntas de todos los hermanos. Bueno, Está justo. en señal de oración, ¿no? Sí, sí, hermano. Buenos días, hermano. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos une, no nos junta, es como los ladrillos en un edificio. Si no habría cemento, aunque esté en forma perpendicular, bien acomodado correctamente en su lugar, si no tiene algo que los une uno a otro, se cae. Pero el cemento los une, ese cemento es el amor. Y el amor viene de Dios. El cuerpo humano actúa en una unidad. Si una aguja le pincha, no importa en el dedo más chiquito o en la nariz, en cualquier lugar, todo el cuerpo lo siente. Todas las células lo sienten.
Si alguien triunfa en la iglesia, todos se alegran. Si alguien llora, todos se conduelen. Esa es la unidad de donde está hablando Cristo en este caso. muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, cuando hay una unidad, entonces el cuerpo con unidad también siente un pinchazo, como dicen, ¿no? En el dedo, no sé dónde uno pincha, todo el cuerpo siente, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una unidad, ¿no? Lo mismo en la iglesia sucedería así, ¿no? Bueno, este dibujo, hermanos, que está ahí en la pantalla, hay cómo en la práctica lograr esa unidad, hermanos. ¿Cómo logramos esa unidad? Me parece, hermanos, ese, esa actitud ahí que está, ¿no? Con las manos juntas, eh, vendría a ser la oración, pues, hermanos, ¿no? La oración. Creo que es importante para la unidad que todos los hermanos estemos orando, estemos conectados a Dios, ¿no? A través de la oración, ¿no? Porque como se dice, la oración es como la respiración que tenemos, ¿no? Si no oramos es como si no respiramos, estaríamos muertos, ¿no? Físicamente moriríamos, ¿no? Si no respiramos, ¿no? Entonces la oración es como la respiración. Bueno, podríamos estar muertos en vida, ¿no? Por falta de la oración. Eso en primer lugar, hermanos, ¿no? Para la unidad. ¿Qué les parece, hermanos? Esto, lo que estoy pensando ahí es de que realmente, pues, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es orar. Uno, lo estoy poniendo ahí. Uno, pues ahí, la oración. Y hay otro dibujito ahí que está, hermanos, ustedes están viendo ahí, está la Biblia, ¿no? Y en segundo lugar, creo que lo que nos puede unir es, pues, hermanos, la oración. ¿No creen, hermanos? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Hermano O justo, digo, el estudio de la Biblia, el estudio de la Biblia. Bueno, hermano, hermano justo. ajá. Sí, sí, hermana eh, Mónica. estaba pensando en esta imagen y me hace recordar, o sea, me lleva a pensar en el Pentecostés, antes del Pentecostés, cuando estaban todos unidos, estaban todos unánimes, ¿cierto? Compartían todo, estaban orando y esperando la promesa, ¿cierto?, del Espíritu Santo. El Señor, a ver, Dios cuando eligió al pueblo israelita, ¿cierto? Él les dio un montón de mandatos, aparte de los mandamientos, y en todos estaba, ¿cierto?, el que se preocuparan del que más necesitaba. Eh, Creo que, bueno, y eso es porque el Señor nos invitaba a que nos amáramos y nos preocupáramos los unos de los otros. Y en Pentecostés, ¿cierto? Antes de que cayera el Espíritu Santo sobre todos ellos estaban compartiendo todo, estaban en unidad, estaban unánimes, en un mismo pensamiento. Yo creo que la invitación, ¿cierto?, es que todos estemos en ese mismo pensamiento, esperando, ¿cierto?, porque nuestro Señor va a venir pronto y compartir las cosas, porque también como estudiábamos en lecciones anteriores, hay mucha codicia a veces, hay mucha ambición y la gente quiere solamente para sí y amontona cosas materiales en consecuencia de que nada nos vamos a llevar al cielo. El Señor nos da, pero para que compartamos. Cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, el Señor es quien se preocupa de nosotros. Entonces, eso me hizo recordar esa imagen también, mi hermano. Muy bien, hermana. Muy bien. Así que, hermanos, si hay algún aporte más, hermanos, pueden prender su micro y participar. Está bien. Entonces ahí, hermanos, ahí está. Am, he anotado ahí en la pantalla, ¿no? Dos cosas, ¿no? Que me parecen son importantes también, ¿no? La oración es muy importante que nos unifica, hermanos, ¿no? En uno, ¿no? Y la oración está dirigida, pues, a Dios, hermanos, ¿no? Ser humano nada más que somos instrumentos, ¿no? Y el estudio de la Biblia también, ¿no? La Biblia
es la palabra de Dios, pues, ¿no? También nos dirige a Dios, ¿no? O sea que la cabeza que es el Señor Jesucristo, bueno, toda la Biblia habla acerca de Jesucristo, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Y todas las escrituras, dice, hablan de mí, dice el Señor Jesucristo. Todas las escrituras, ¿no? Lo que ha escrito Moisés, los profetas, todo, hablan de mí. Así dice el Señor Jesús, ¿no? Está escrito en la Biblia. Bueno, entonces, y lógicamente que aquí oración, Biblia y puntos centrales el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces aquí voy a anotar. Si alguien más quiere participar, pues participe, hermanos. Aquí voy a poner, ¿no? La Biblia está hablando de quién, de Cristo. Voy a anotar así. Buenos días. Hermanita, Buenos buenos días, días. hermanitos. Buenos días con todos. ¿Qué dijo Jesús sobre la unidad? Dice, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Podemos leer también eso en Juan 17, 20, 23. Muy Entonces bien, Dios hermano. nos dice que nosotros seamos uno, ¿no? Si somos uno, Dios nos ha dado ese amor tan grande para dar ese amor, para compartir con todos nuestros prójimos, con todas las personas que están a nuestro alrededor, con los necesitados que necesitan darles, ¿no? No solamente orando, sino también ellos necesitan materialmente, de repente eh, brindarles ropa, alimento o algo de dinero también, ¿no? Para que compren medicinas. eh, Eso, ¿no? Ayudar a nuestro prójimo, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, ¿no? Con amabilidad, eh, ese amor que Dios nos ha dado, hermanitos, para así estar unidos todos. Amén, Ujú. hermanito. Amén, amén, hermano. Muy bien, gracias. Eso es lo que vamos a ver en la lección de hoy día, hermanos. En la práctica, cómo se ha de lograr la unidad también, ¿no? Dentro de los comentarios que hacía o la lectura que hacía de la Biblia, nuestra hermana, voy a poner aquí, ¿no? Una P indicando, bueno, aquí al Padre, nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Aquí en la pantalla estoy la P, digamos. Pues ahí está nuestro Padre Dios, hermanos, ahí, ¿ya? Y está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí está nuestro Señor con una H, ¿no? También ahí, hermanos, ahí está. Y el Espíritu Santo, hermanos, también ahí está con las iniciales ES, ¿no? Ahí es, así, Espíritu Santo. Ahora, hace mención, bueno, ahí me quedo para escribir, voy a ver, usar mi borrador. Aquí, entonces, ahora sí. Em, entonces, hermanos, ahí está el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿cómo, hermanos, cómo vemos, cómo visualizamos nosotros aquí? Aquí hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en lo que ha leído, hermanos, si puedes repetir el texto bíblico, hermana Rosa, ¿no? A ver, ese texto que usted ha leído, hermana, a ver, ahí que está diciendo, hermanos. Si pudiera leer otra vez. Bueno, si no, también, hermanos, lo que yo he escuchado es así como el Padre y el Hijo son uno solo, hermanos. O sea, en otras palabras, hermanos, aquí miramos al Señor Jesucristo, estamos viendo al Padre. O sea, aquí, ¿no? El Padre, el Hijo son uno solo, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, hermanos. Decimos aquí está pues el Señor Jesucristo, según su promesa, ¿no? Yo no los voy a dejar, voy a estar todos los días con ustedes
Pero ¿cómo está el Señor Jesús ahora conmigo en esta sala? ¿Dónde está el Señor Jesús? Está aquí a través del Espíritu Santo. Está con nosotros ahora, ¿no? Es uno solo, pues. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno solo. Hay una perfecta unidad. Jesús, el Señor, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Tomás le dijo, "Oye, Tomás, ¿cómo dices? Muéstranos al Padre." O a Felipe, creo que. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No? Todas las cosas que yo hago, el Padre está haciendo a través de mí. Está el Espíritu Santo, el que está, pues, ¿no? Hermano Justo, Hay una perfecta unidad, hermanos, y de esa manera, pues, está diciendo que la iglesia también, hermanos, debe estar así en esa unidad. Sí, hermana. el texto que decía la hermana está en Juan 17, Ya. 21, 22. 17, ajá, 20, El 21, Juan, 22. 22 hasta entonces, el 23. Juan 17, ¿no es cierto? 17, 20, 23. 20, 20, ¿no? Al 23. Así que, hermanos, eso hay que recordarlo. La oración de nuestro Señor Jesucristo fue en esa dirección para que nosotros, la iglesia, acá le voy a anotar iglesia con una I nada más, ¿ya? Estoy dibujando acá la iglesia, sí, ya, muy bien. Entonces la iglesia también debe mantener una unidad. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Acá, con A San Juan. Dios, que Juan. es uno solo. No, que es uno solo, ¿no? No. Uno Me, solo, ¿no? ahí Uno está. solo. Uno solo. ¿Está bien, hermanos? Uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno solo. Y también con la iglesia es uno solo. O sea, el San Padre se Juan manifiesta en la iglesia, 17, el Hijo, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. más Sí, número. muy bien. Entonces, hermanos, San Juan había, sí, perdón. San Juan 17, sí, 20, Juan, 23. sí, Juan 17, 20, 20, ahí está, lo anoté, ¿no? Así que, hermanos, eh, eh, bueno, puedes volver a leer, hermanos, si quieres, Juan 17, 20 al 23, también yo lo puedo poner, ¿no? Juan 17, ¿no? 17, y aquí está el 20 al 23, ¿no? Ujú. Entonces aquí le vamos a agrandar, ¿no? 20, 23, ahí está, hermanos. Ahí está. Ahí. Aquí, hermanos, ahí está. Ujú. Aquí el 20, por ejemplo. ¿Qué dice, hermanos? Dice, no te ruego solamente por estos, dice. O sea, por los discípulos, por los demás de ahí, de ese tiempo, ¿no? El Señor está rogando, ¿no? Al Padre Dios, ¿no? No te ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí. Ahora está pidiendo por Marcelino, Mónica, Rosa, por todos nosotros. Ha orado el Señor Jesús. Está diciendo, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea que cuando el mensaje que han predicado y creemos en el Señor, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Te pido, mira lo que está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Te pido al Padre, ¿no? Te pido aquí, lo marco esto, ¿no? Hermanos, ahí le vamos a poner, ahí está lento mi máquina, así que dice así, te pido que todos ellos estén unidos. Dice. Ahí está, hermanos, la palabra unidos. Te pido que estén unidos ahí. Que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. ¿Hasta qué les parece, hermanos? Miren lo que hemos comentado. Como tú, dice el Señor Jesús, no al Padre. Tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. También ellos estén en nosotros. También ellos estén en nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo, hermanos?
dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto es importante, hermanos, ¿no? ¿Para qué esta unidad, hermanos? Dice, para que el mundo crea que tú me envías. O sea, la iglesia tiene que estar unida a Dios a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y mostrar, ¿no? A, a Dios, ¿no? Su amor de Dios al mundo, ¿no? Y el mundo va a creer, pues, ¿no? Que también ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa. Ay, hermanos, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. El Señor Jesucristo nos ha mostrado, ¿no? La gloria de nuestro Padre Dios. Hermanos, ¿para qué? Para que seamos una sola cosa. Una sola cosa, dice. Así como tú y yo somos una sola cosa, dice el Señor Jesús. Así como tú y yo, o sea, al Hijo y al Padre, somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí. Miren, aquí está aclarando un poquito más, ¿no? O sea, que el Señor Jesucristo en nosotros, en la iglesia, y está diciendo, pero tu Padre en mí, está diciendo el Señor Jesús. Para que lleguen a ser perfectamente uno, dice, ¿no? Perfectamente uno, dice, quiere, el deseo es ese, ¿no? Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Así como Dios el Padre ama al Hijo, de igual manera a nosotros también nos ama Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú me lo diste y quiero que estén conmigo. Miren en la oración del Señor Jesús, porque yo voy a estar para que vean mi gloria. A ver, voy a volver al del Padre. Tú me lo diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar allá. Así está diciendo que el Señor Jesucristo está pidiendo al Padre, quiero que los que me has dado, que estén conmigo. Y donde voy a estar, ahí también quiero que estén conmigo, ¿no? Mis hijos, para que vean mi gloria. Quiero que vean mi gloria, la gloria que me has dado, dice el Señor Jesús. Porque me has amado desde antes que el mundo fue hecho. Esto está hablando, hermanos, en el sentido, pues, de que el Señor Jesucristo sería, pues, un ser humano en esta tierra, ¿no? Y esto es muy importante, hermanos, ¿no? Como un representante nuestro, aunque era el mismo Dios, porque en él estaba y está haciendo mención a ello, ¿no? Y Jesús, nuestro Señor, está, pues, en carne y hueso allá en el cielo, hermanos, pero con la naturaleza, pues, eterna, ¿no? Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco. Y estos también saben que tú me enviaste. O sea, nosotros sabemos, pues, ¿no? Que el Padre Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Así termina el capítulo 17. Bueno, hermanos, ahí está acerca de la unidad. ¿Algún comentario que tengan, hermanos? Gracias, hermana Rosa. Miren cómo se enriquece así la lección con la participación de ustedes, hermanos. Yo estoy aprendiendo, por si acaso, hermanos, yo estoy aprendiendo, ¿no? De lo que participan ustedes. Muy bien. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno solo. Y la iglesia también es uno solo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Padre utiliza ¿no? O sea, como si fuera un instrumento al Hijo, ¿no? En forma humana. Y el Hijo, en ahí se concentra todo el poder de Dios, toda la sabiduría es la fuente, ¿no? Y el Hijo pues está ahí, ¿no? Representado por el Espíritu Santo en esta tierra. Y el Espíritu Santo pues está en la iglesia. O sea, la presencia de Padre, Hijo, Espíritu Santo está en la iglesia, en nosotros, y es lo que unifica, pues, ¿no? No,
eso de la unidad, hermanos, pues no. Imagínense nomás que el Padre Dios piensa de una manera, el Hijo piensa de otra manera, entonces pelean entre el papá y el hijo, digamos, ¿no? Y el Espíritu Santo también piensa de otra manera. Entonces, cada uno, entonces habría división, pues no, no habría unidad, ¿no? Pero no sucede eso, pues hermanos. Y en la iglesia no puede estar tampoco como, o sea, pensar de otra manera que lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios que habla de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está, acerca de la unidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, vamos a dar lectura entonces a lo que dice la lección. Bien, hermanos, dice la lección, a propósito, hermanos, pregunto, ¿no? Si me están escuchando, no va a ser que la señal se haya ido y no, yo estoy hablando nada más. A veces sucede así, Si se hermanos. escucha bien, hermano, Muy continúa bien, nomás. gracias, gracias, hermano, gracias. Muy bien, hermanos, entonces, aquí la lección, leemos el folleto de la lección, ¿no? Dice, lee. Hay que leer Efesios 4, 1 al 16. Ese es el tema de estudio, hermanos, para este día. Lee Efesios 4, capítulo 4, versículos 1 al 16. Bueno, vamos a leer, pero hay que contestar la pregunta que se formula allí. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Entonces, hermanos, aquí no vemos acerca de la unidad, dice aquí, ¿no? Está hablando acerca de la unidad. Entonces, en estos textos bíblicos, cómo alienta, ¿no? A los creyentes para fomentar, para que exista, digamos, la unidad en la iglesia. ¿Qué cosas en la práctica dice el Señor Jesús que debemos hacer, no? Bueno, el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Pero a través del Señor Jesús sucede todo, ¿no? Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Efesios 4, 1 dice, por esto, dice el apóstol Pablo, que estoy preso, dice, por la causa del Señor. Bueno, el apóstol Pablo, recordemos, hermanos, que es el predicador a los gentiles. Recordemos que Dios lo ha escogido, ¿no? Para que sea un predicador a los gentiles, o sea, a nosotros también, ¿no? Como gentiles que somos. Entonces, él describe cómo, ¿no? El amor de Dios se muestra, ¿no? Salvando a través del Señor Jesucristo a nosotros, ¿no? A la iglesia, bueno, nos formamos en la iglesia, ¿no? Venimos a ser la iglesia. Y por otra parte también el amor de Dios pone en nuestros corazones para que la iglesia, los hermanos, nos amemos, ¿no? Y se edifique también la iglesia, así como una estructura. Entonces, él dice, ¿no? Por esto yo que estoy preso por la causa del Señor. O sea, hemos visto, hermanos, que esa palabra preso es atado, atado. Yo estoy atado, ¿no? Al Señor, o por causa del Señor, dice, ¿no? O sea, Él está haciendo su ministerio de predicar, hermanos, porque está atado, pues, a Dios, unificado con Dios, unificado, la unidad. Por esto yo estoy preso o atado, ¿no? Por causa del Señor. Les ruego, mire, ahí está pidiendo está haciendo una súplica y ruego. Les ruego que se porten como deben hacerlo, hermanos. ¿Cómo nos debemos portar, hermanos? Como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Esta es una versión, hermanos, creo que Dios habla hoy, el que he puesto aquí. Ustedes pueden leer en la versión que tiene, en la versión que hemos estado leyendo, Reina Valera, ahí hablaba, ¿no, hermanos, acerca del llamamiento, ¿no? Que Dios nos ha hecho un llamado. Y nosotros deberíamos, ¿no? Dignamente, ¿no? Dignamente comportarnos, ¿no? Porque es un llamado de parte de Dios. Es como decir a ti, hermano, hermana, te dice ya, bueno, digamos a Marcelino, ¿no? Marcelino, vas a ser un embajador de un país, digamos, de Perú. Va a ser embajador del Perú en Chile, digamos. Entonces, tiene que representar, pues, al Perú
en Chile. Entonces, como, bueno, representante, como si fuera, ¿no? El Perú mismo, él, entonces tiene que mostrar cómo es el Perú con todo lo que él es, ¿no? Y lo que va a hacer ahí en Chile. Entonces, está diciendo entonces Pablo, está rogando, está suplicando que nosotros nos portemos así dignamente, ¿no? De acuerdo a ese llamado que Dios ha hecho, esa vocación, ¿no? Digna, ¿no? De parte de Dios. Les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes también. Aquí en la práctica, hermanos, dice cómo debemos entonces hacerlo, cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos, Hermano hermano. Justo, Sí, hermano buenos días, hermanos. Raúl, buenos días. En ese ejemplo que usted está poniendo de ser embajadores, eso es lo que busca pues, el ser humano, ¿no? Eso es lo que anhela. Por muchos Hola, hermano, justo se ha ido la señal. por, Ay, mu- ay, ay, ay. por muchos beneficios que ese cargo otorga, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién no quiere ser embajador del Perú, ¿no es cierto? Eso políticamente hablando, ¿no? ¿Y por qué? Porque trae muchos beneficios, ¿no? Al ser humano. Entonces, hermanos, por esa causa pelean, discuten, o sea, luchan, ¿no? Y logran uno de ellos ser el embajador. Ahora, en este caso que Cristo nos pide que todos somos embajadores, de repente no tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo, el mismo. ¿Por qué? Porque no vemos los beneficios materiales, hermano. ¿Por qué? Porque todo es beneficio espiritual, ¿no? Entonces, y a nosotros de repente como ser humano no nos está importando mucho lo que es el beneficio espiritual, sino más siempre estamos con el deseo de lograr cosas materiales en este mundo y así hemos sido programados, creo, o es que así hemos sido, no sé, en nuestra vida real. Una reflexión, hermano, ¿no? Y pues, ¿y por qué? Y es yo ya desde ya soy embajador y no estoy deseando, ¿no? ¿Qué cosa dice ella? Y dice, no, ustedes pórtense como tales, nos está recomendando, ¿no? Una buena reflexión, hermano mío, en esta mañana en mi corazón, en el pensamiento. Muy bien, hermano Raúl. Creo, hermanos, como dice nuestro hermano, ¿no? Pensaría, hermanos, yo me estaba poniendo a pensar y hacía esta pregunta, ¿no? Yo hacía esta pregunta. ¿Por qué a una persona, digamos, no, hoy vamos a mirar esta película? No, no me interesa, no quiero perder tiempo de eso. ¿Y por qué a otra persona sí le dice, hoy quiero ver esta película, quiero ver, ¿no? ¿Dónde está la diferencia en eso, no? ¿Por qué a una persona le gusta una comida? No me gusta esa comida chata. Yo como otras cosas. Oye, pero tú lo que comes no tiene sal, no tiene gusto. ¿Cómo comes esas cosas? Dicen. ¿Dónde está la diferencia, no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué a unos les gusta tomar alcohol? Hoy vamos a tomarnos un poco de cervezas, ¿no? No, ni le llama la atención. Dice, no, porque y nadie me puede obligar tampoco a tomar. Entonces, ¿por qué a uno le gusta y a otro no le gusta? Yo me hago esa pregunta, ¿no? Entonces, a ver, les hago la pregunta. ¿Dónde está la diferencia de que a uno le gusta una cosa? Entonces, en este caso hablamos de embajador. El Señor dice en su palabra que nosotros somos embajadores del cielo en esta tierra, ¿no? Y en esta tierra también un país tiene embajadores. De repente uno quiere ser embajador o también uno quiere ser de un país, ¿no? Eso destaca el hermano Raúl, ¿no? Como que el embajador en este políticamente da por los beneficios, ¿no? De repente económicos, materiales, pero incluso aquí humanamente hablando, políticamente hablando, un embajador de un país tiene que ser pues, un ejemplo, una tremenda responsabilidad, hermanos.
es ir a otro país representando a tu país, porque en lo que tú hablas, cada palabra tiene que ser bien, o sea, hablada, cuidadosamente hablada, no puedes hablar de más ni de menos. Entonces no puedes estar peleándote, nada, ¿no? Tienes el mejor, el excelente, el mejor hombre del país, tiene que ser embajador. Ese es el privilegio que Dios nos está dando, ¿no? De que nosotros hemos sido llamados así como embajadores en esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos representando al cielo, a Dios, aquí en esta tierra, hermanos. Bueno, bueno, yo hago eso porque, bueno, he hecho una pregunta también, hermanos, no sé si eso nos llega a hacer, a, a dar respuesta a la pregunta que hacía a Raúl, ¿no? De que de repente a una persona no le esté llamando la atención ser embajador de Dios, del cielo, del reino Hermano, de los cielos, ¿no? Sí, hermano. porque hay la diferencia entre el mundo y el mundo cristiano, porque el mundo cristiano está basado sobre la Biblia, es la regla, es orden, es el estatuto, ahí nos basamos. Y el mundo se basa pues las tradiciones, costumbres, ¿no? Y ahí la diferencia. Ahora, ¿por qué hay la diferencia en la iglesia entre el uno y el otro? ¿Por qué? Porque no está basado en las reglas del espíritu. La pregunta era, ¿quién proporciona la unidad? Proporciona, ahí está el título mismo, el Espíritu Santo es lo que proporciona la unidad. Entonces, no nos basamos en las reglas de Dios, entonces, de todas maneras va a haber diferencia uno al otro. Entonces, debemos basarnos o sujetarnos al Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Ahí está en la lección de escuela sabática, está en la oración, está en la Biblia y todo lo que Dios nos proporciona. Ahí está el Espíritu Santo y ellos nos que proporcionan la unidad. Eso sería tal vez, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Hermanos, aquí estoy dibujando supuestamente la Biblia, lo que dice nuestro hermano. Ahí está la Biblia. Hermanos, vamos a pensar en una familia. Aquí está, digamos, papá y aquí está mamá, digamos. Ya, ahí está. Y ahí están los hijos también. Y el hijo que esté por acá. Ya, listo, sí. Este, Lo que se quiere es unidad, pues unidad en la familia también. Un ejemplo, ¿no? Una ilustración. Hermanos, eh, en la vida espiritual, ¿no? Y como nosotros, como dice el hermano Celso, ¿no? Nos concentramos en la Biblia. Incluso hay tantos cristianos que nos podemos decir cristianos, ¿no? Vamos a ver aquí. El Papa dice, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí el Papa dice, mm, yo quiero guardar el día domingo, dice, domingo, ¿no? Yo he conocido esto domingo desde mis papás, mi tradición es domingo. Domingo hay que ir a la iglesia y todo esto. Domingo. La mamá, vamos a suponer que diga sábado. Dice aquí sábado, digamos. Sábado, no sábado. Bueno, entonces, vamos a ver, algunos han dicho, ya lo vamos a... Ya, ahora sí. Entonces, hermanos, y el hijo dice viernes. Ya, no, yo quiero separar día, viernes, viernes. Pues cada uno por su lado. ¿Habrá, hermanos, unidad? ¿Ah? ¿Habrá unidad, hermanos? Ay, No hay pues unidad, cada uno se va a ir por su lado. Entonces, para que haya unidad, tiene que haber un solo día, pues, ¿no? Para todos ellos. Ahora, no debe ser el gusto del papá, ni de la mamá, ni del hijo. Entonces, para que haya unidad,
el que va a generar unidad, como dice el hermano Espíritu Santo, el Hijo, bueno, es Dios, ¿no? Que a través de su escritura dice, ¿no? Él dice que es sábado. Entonces, para que haya unidad, debe haber un solo pensamiento, un solo mandamiento. El mandamiento de Dios, no lo que uno piensa, ¿no? Lo que quiere, sino lo que dice la. Entonces, para que haya unidad, todos tenemos que depender de lo que dice Dios a través de su palabra, practicar lo que dice su palabra, ¿no? Porque si uno va a ir con sus gustos tradicionales, sus pensamientos, así, entonces ya lo divide, pues, ¿no? Ya no hay unidad, ya no hay comprensión, va a haber pelea. Bueno, hermanos, gracias, hermano, por su Ahí está, hermano, en participación. Efesios 4:13 en la pantalla está. Ahí dice, procuren mantener la unidad que proviene de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está, hermano. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la práctica, Entonces, hermanos, dice, ante esa realidad, ¿por qué no en estos tiempos, por qué en nuestra iglesia vemos, no sé, sagalistas, que aquellos, aquel grupo? ¿Por qué? Porque como este asunto hace reflexionar también, ¿no? ¿Por qué vemos este tipo de divisiones ahora, pues, en este tiempo de tecnología? ujú. Sí, pues, hermanos, ¿no? Ahí es que depende, ¿no? También, ¿no? Quién esté en el corazón de cada persona. ¿Quién está en el corazón de aquí del papá, digamos? Si está Cristo, entonces, pues, entonces, respecto al día de descanso, va a decir, lo que dice Cristo, ¿no? Sábado, Señor del sábado, ya. Si en el corazón de la mamá también está Cristo, entonces dice lo mismo, lo que dice la palabra. Si en el corazón del hijo también está Cristo, hermanos, es lo mismo. Pero cuando no está Cristo, hermanos, cada uno sale con su capricho, con su idea, dice, no, hace las cosas de acuerdo a lo que piensa, a lo que quiere, pues, ¿no? Entonces ahí se genera la división, pues hermanos, la división. O de repente, pues como decíamos, no, Raúl comentaba del embajador, de que en el corazón está pues la plata a veces, ¿no? Entonces uno quiere, o sea, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, no está Dios, no está Cristo en el corazón, pues no, de ese supuesto cristiano, sino está la plata. Entonces está pensando en cosas materiales, eso es prioritario. Si no me dice cosas materiales, entonces yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia, no? Si no hay bendiciones materiales, puede estar pensando así, ¿no? Entonces, pero hermanos, pensemos en Moisés. A Moisés le dice, hoy tú vas a ser faraón, vas a ser el primero en Egipto, todo, ¿no? Y él desprecia las riquezas que había en Egipto, ser hijo de la reina, ¿no? De la princesa, ¿no? Hijo, todo eso lo desprecia y se va ahí. ¿Por qué se va? Pues con los israelitas, que son pobres, esclavos. ¿Y por qué toma esa decisión? Pues entonces hay que pensar en eso también, ¿no? Entonces nosotros también, ¿en qué estamos pensando? ¿Quién está en nuestro corazón, pues? ¿Qué estamos buscando? Acá estamos buscando otras cosas materiales. No, si no hay cosas materiales, no voy, quiere decir que Cristo no está pues en nuestro corazón, no están las cosas materiales. Entonces, eso, hermanos, no cada persona Ah, toma sus hermano, decisiones justo en función a lo que está. hablando de Moisés, de repente, exactamente, no lo ha dicho como usted está, no, ya Mm, tomo la decisión, no, sino a través de las circunstancias, ¿no? Primero ve a alguien que está abusando y en el corazón, en su personalidad del hombre, de Moisés, no era pues eso de abusarse de esa manera, pero entonces ante ese hecho reacciona y bueno, la circunstancia da que lo mata pues, y ese le asusta, ¿no? Pucha, que ahora lo he hecho esta acción, pucha, ahora sí que, y él como Egipto sabía, ¿no? Que le hacían a los que mataban al otro Egipto, entonces tiene que escaparse, pues, ¿no? Y en esa circunstancia, o sea, cada día es una circunstancia que nos pasa en la vida, hermano. Entonces, ahora, si en este instante no siento el deseo
de ser embajador de Cristo, pues, pero el asunto es que cada día es un hecho, es una decisión que vamos tomando, pues, cada día. Ahora, si nuestros Amén. hermanos que Claro. dicen que se dividen, que esto, que aquello, bueno, son ellos, pero al ver yo, al notar eso, qué decisión estoy tomando, ¿no? O estoy tomando, porque diario es mi asunto, no es que ayer he tomado, ya, hoy día ya, no, no, pues el asunto es cada minuto, cada hora, las circunstancias que va poniendo en nuestro camino, hermano Justo. Muy bien. Muy bien, hermanos, claro, cada día uno va tomando decisiones y también va desarrollándose, ¿no? O sea, en su carácter, en su conocimiento de Dios, uno va aprendiendo. Hermanos, es una batalla, ¿no, hermanos? No es una cosa tan elemental, ¿no? El cristiano estamos pues batallando cada día, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, la guerra es tremenda, hermanos, ¿no? Más que las guerras que puede haber con bombas atómicas y tantas cosas, ¿no? La guerra que hay en nuestras mentes y corazones, cada día, hermanos, ahí estamos. De confiar en Dios, de conocer a Dios, de depender de Él, hermanos. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Aprender que el Señor reine en nuestra vida, su amor de Dios. Por eso dice, hermanos, dice, sean humildes y amables, dice, ¿no? O sea que aquí, en forma práctica, dice que seamos humildes. ¿Qué cosa es, hermanos, ser humildes? Hermanos, humildes es, pues, hermanos, visualizo, ¿no? Como, o sea, lo contrario de orgulloso. Orgulloso es independiente, ¿no? Ah, él hace lo que él piensa, lo que él quiere. Pero el humilde no. El humilde depende, ¿no? El humilde depende. En este caso de la dependencia de Dios estoy hablando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el ángel Lucifer no quiso depender, pues no quiso ser humilde, depender de su creador, de la fuente de vida. Él se independizó pensando de que él por sí mismo podía vivir, pero ya está sentenciado a la muerte eterna, va a ser cenizas. Entonces, él ha elegido pues eso. Entonces, pero el humilde depende. Jesús es el ejemplo de humildad, manso y humilde, porque se nota obediente a los mandamientos de Dios hasta morir en la cruz del Calvario. Esa es humildad, depender, humilde. No se cree en nada, no, depende. Entonces nos está diciendo que seamos humildes en el camino que tenemos que caminar, hermanos, que seamos humildes, que seamos amables, ¿no? Amables, dice ahí en esta versión, ¿no? Amables. En la otra versión, no recuerdo la otra palabra, humildes, no sé qué otra palabra. También tengamos paciencia y soportense, dice, unos a otros con amor. Entonces tenemos que soportarnos, hermanos, con amor. Esos hermanitos también que están en la iglesia, ¿no? Batallan, ¿no? Tienen sus batallas. Entonces ahí, hermanos, pues hay que unificarnos, apoyarnos, ayudarnos, ¿no? Orando y tantas cosas, ¿no? Procuren mantener la unidad que viene del Espíritu Santo, dice, ¿no? Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. O sea, la unidad viene de que la presencia del Espíritu Santo está en los hijos de Dios, en la iglesia. Por medio, pues, de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hermanos, no hay dos cuerpos, no hay dos iglesias. No hay dos, tres más, no, es un solo cuerpo, es uno solo la iglesia. Y un solo espíritu también, hermanos, no hay dos, tres, cuatro, cinco espíritus, no, es un solo espíritu, el espíritu de Dios que reina en cada corazón, así como Dios los ha llamado a una sola espera, una sola, nos ha llamado a una sola espera. Hay un solo Señor, hermanos. No hay dos señores, no es a través de la Virgen María, de San Pedro, San Pablo, que yo puedo ir ante Dios, no. Hay un solo Señor, es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Una sola fe, hermanos. No hay dos, tres fees, no, hermanos. Un solo bautismo también, hermanos. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos
actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Así que hemos recibido, hermanos, responsabilidades, así como embajadores tenemos responsabilidades que cumplir en esta tierra. Entonces tenemos que caminar, no buscando así, haciendo las cosas que Dios dice y así vamos edificando la iglesia y siendo luz también en este mundo. Por eso la Escritura dice, hermanos, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Hermanos, la cautividad en la cual vivíamos, pues eso lo venció Jesús viniendo del cielo, bajando a esta tierra y luego subiendo, esa cautividad se lo llevó. O sea, ya no hay pues esa cautividad, ¿no? Y nos da dones en esta tierra a sus hijos, a la iglesia, para que trabajemos, ¿no? Con diferentes responsabilidades, pero en unidad. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Pues si el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas y a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. O sea que para que la iglesia esté bien, funcione bien, hermanos, tiene que haber, pues, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Se tiene que hacer, bueno, debe haber un buen trabajo, una buena administración, ¿no? Una buena, el mismo, por eso hay apóstol en la iglesia, hay profeta en la iglesia, hay predicador, evangelista, pastor, maestro y así. En la Biblia habla muchas responsabilidades que podemos tener dentro de él. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para servir. Estamos, hermanos, para servir. Nuestro objetivo en esta tierra es servir. No es servirnos nosotros, no, sino servir. Entonces, Jesús, el Señor Jesús, el ejemplo de nosotros, Él dice, y miren, yo soy vuestro Dios, yo lo digo con mis palabras, ¿ah? Miren, yo soy vuestro Dios, pues sin embargo, yo no les estoy diciendo que me sirvan, pues yo soy Dios, así que sírvanme, tráiganme la comida. Ya. No, 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 el Señor Jesús no dijo esas cosas. Yo he venido a servir, dice, yo he venido no a ser servido, sino a ser, siendo Dios, hermanos. Él como ser humano ha venido a servir, ha lavado los pies de sus discípulos, no tenía ni dónde recostar su cabeza, a los animalitos tenían, pero él pues no tenía una casita así donde estar ahí como nosotros, tenemos nuestra camita y así. No, él no. Entonces, hermanos, el trabajo de cada uno de nosotros es servicio. Nuestro objetivo es servir. Para eso vivimos, para eso estamos en esta tierra, para servir, no es otra cosa. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar, pues hermanos, unidos hermanos, por la fe, una misma fe, y el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, Señor Jesucristo, y alcancemos la edad, pues así, adulta, o sea, seamos maduros, ¿no? ¿Qué corresponde a la plena madurez de Cristo? Pues, ¿no? O sea, lleguemos a esa estatura del carácter del Señor, ¿no? Mirando a Él, entonces todo se va a reflejar en nuestra vida, ¿no? Ya no seremos, pues, como niños que cambian fácilmente de parecer. Ya no vamos a estar, ¿no? Con lo que dice tal persona, lo que dice tal cual, o pastor tal cual, voy a estar cambiando, yendo, no, estoy de acuerdo a esto, ¿no? ¿Por qué a veces un hermano se sale de la iglesia? Ah, y viene un hermano, dice, no, no, no son así las cosas, que los pastores están mal, que esto, aquello. Vámonos, están ociosos, nosotros vamos a trabajar, el diezmo tenemos a nosotros. Se sale. Porque como niños fluctuantes, ¿no? Así. No, dice, ya no seremos pues como niños, ya no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados, pues no, por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, pues hermanos, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, pues hermanos, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien. Miren, hermanos, con Cristo el cuerpo, o sea, la iglesia se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas las partes, o sea, coyunturas, decimos, ¿no? En el cuerpo humano, la mano pegado pues al cuerpo, también el pie, también todo, ¿no? Por las coyunturas, ¿no?
Por Cristo, ¿no? El cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, hermanos, todo va creciendo y edificándose en amor. Bueno, esta es la lección, hermanos, de escuela sabática. Entonces, en los comentarios dice así, ¿no? Lo subdivide y repite. Bueno, voy a repetir otra vez, hermanos. La repetición, hermanos, nos hace entender mejor. Dice, ¿no? El comentario. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, como hemos leído, hermanos, los capítulos, o el capítulo 4 hemos leído, hasta el 6, eso, ¿no? Con un conmovedor llamado de unidad. Hay un llamado conmovedor de Pablo. Por esta causa, yo les ruego, les suplico, hermanos, así dice, ¿no? A la unidad. Pero esta unidad, dice aquí, en los versos que hemos leído, hermanos, lo divide en dos partes principales. En primer lugar, hermanos, en Efesios 4, 1 al 6, que ya hemos leído, les pide qué cosa a los creyentes, que fomenten la unidad del espíritu, hermanos. Unidad de espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad, pues, hermanos, ¿no? Esas virtudes como es paciencia, ¿qué más, hermanos? Humildad, hermanos. Llamado que respalda pues con una lista poética de 7 unos. También, ¿no? Ahí, entonces, recordar que todo es uno, 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 uno. Hay 7 unos, hermanos, que ahí se leen, ¿no es cierto? Un solo Padre, un solo bautismo, un solo Espíritu, una sola iglesia, y así. 7 unos ahí, ¿no? Que menciona. Hemos leído ya, ¿no? En segundo lugar, en Efesios de 4, 7 al 16, hermanos, pues hemos leído ya. Pablo identifica al Señor Jesucristo, ¿no? Exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Entonces ahí, ¿no? Es lleno del Espíritu Santo, pues, ¿no? A los líderes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que son ungidos también, no solamente así exteriormente, sino interiormente, pues, hermanos, porque los que se disponen a servir al Señor, entonces, pues, necesitan ser ungidos, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la iglesia, contribuyen, dice, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. A ver, hermanos, si por decir en la iglesia se dice, hermanos, vamos a ir a visitar, ya todos, entonces ya vamos, pues. Entonces nos distribuimos, vamos por acá, por allá, y todos, ¿no? Como un solo cuerpo, pues. Y cuando hay alguien que dice, no, yo no quiero, entonces ya, pues ahí hay un problema. Hay un problema. Es como decir, todo el cuerpo quiere ir, pero un pie no quiere ir, pues, ¿no? Entonces, difícil va a ir con un pie saltando, con un pie nada más va a ir, el otro pie está ahí colgando. Entonces, no, pues todos tenemos que, dice, al comienzo del capítulo, hermanos, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. Miren lo que está diciendo, ¿no? Anden como es digno de la vocación a lo cual fueron llamados. O sea, miren, hermanos, esa dignidad, hermanos, de ser un embajador, hemos dicho. El llamado es eso, hermanos. Seamos luz en este mundo. Embajadores. ¿Embajador de quién? Del cielo, de Dios. O sea, representantes, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Bueno, de todo, ¿no? Entonces, aquí en esta tierra estamos, ¿no? Mostrando ahí quién es Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Entonces, anden pues como es digno de ese llamado, de esa vocación a que fueron llamados, dice ahí. Utiliza, hermanos, el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Cuando dice andar, hermanos, está hablando de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, de nuestro vivir. Hay varios pasajes, hermanos, que hablan de eso, andar. Por ejemplo, acá en Efesios 2:2 dice, en que vivían, pues seguían, dice, ¿no? Ahí, o sea, andaban, ¿no? Según los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y anima a los que desobedecen a Dios. O sea, ¿cómo andaba una persona, ¿no? Así, lejos de Dios, según los criterios de este mundo, pues, andar, ¿no? Y seguían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, de Satanás, ¿no? Andaban así, que anima a los que desobedecen, a los desobedientes, así se andaba. Andar quiere decir, pues, vivir, o sea, pues,
Otro pasaje dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos, o sea, andemos, ¿no? Para que hagamos buenas obras, hermanos. Para eso nos ha creado Cristo, o sea, nos ha salvado Cristo para hacer buenas obras, nos ha hecho, para que andemos, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano, ¿no? En el cual estamos. Otro pasaje, 4:17, dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos. O sea, ya no andemos pues, hermanos, como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, hermanos. Ya no andemos de esa manera, ¿no? Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó. O sea, debemos andar así como Cristo ha andado, hermanos. Y se entregó pues por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor agradable a Dios. Así tenemos que andar. Ustedes antes vivían, dice otro pasaje, ¿no? Antes vivían en la oscuridad, pero ahora pues, o sea, andábamos antes en la oscuridad, pero ahora, hermanos, ¿cómo andamos? Por estar unidos al Señor, viven pues en luz. Ahora andamos en la luz, hermanos. Claro, porque antes sí vivíamos, andábamos en la oscuridad. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, dice. Por lo tanto, cuiden mucho de su comportamiento. Está hablando de que cuidemos de nuestro andar, de nuestro comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría, dice hermanos. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado de la fe cristiana, ¿no? Claro. ¿Qué dice aquí en Efesios 1:18? Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Hermanos, hay que reflexionar, ¿no? En lo que, o sea, ¿a qué cosa hemos sido llamados, hermanos? Como decía, creo, nuestro hermano Marcelino, no sé si ahora o en la lección anterior decía, de que dice, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame, voy a ir a despedirme, ¿no es cierto? De mis familiares, me voy a despedir, ¿no? Yo te voy a seguirte, pero el Señor Jesús, ¿qué le dijo, hermanos? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, en otras palabras, dice, tú sígueme, ¿para qué vas a ir ya? No, sígueme, le dicen, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nosotros podemos estar diciendo eso, ¿no? Entonces, hermanos, hemos sido llamados a una esperanza, ¿no? Como dice ahí, que Dios nos ilumine para entender a qué esperanza hemos sido llamados, ¿no? Dice, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Así como nuestro hermano también hablaba, ¿no? De las cosas materiales. Aquí, las cosas materiales en la Biblia, hermanos, están en forma secundaria. El dueño, pues, del oro y la plata, ¿quién es? Dios, hermanos. Entonces, ¿qué estamos pensando allá? ¿Acaso estamos queriendo oro, plata? Como alguien decía, ¿no? Hoy me he soñado un sueño. ¿Qué sueño? Que señor que había estado llevando, dice, no, en su bolso al cielo, dice, oye, está, le había llevado en un saco, ¿qué cosa? Le habían preguntado, ¿qué estás trayendo aquí al cielo? Pues había traído todo su oro, su plata. ¿Para qué has traído? Si aquí las calles son de oro, así, ¿no? En Pedro todo está de oro, ¿no? ¿Para qué has traído cosas? Bueno, es una ilustración, hermanos, de que, hermanos, la plata, las cosas materiales es secundario, ¿no? Eso, Dios tiene todo preparado, ¿no? Pero lo primero es, pues, hermanos, la esperanza que nosotros vamos a estar con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo más importante, hermanos, ¿no? No importa, aunque estemos en una, yo digo, ¿no? Una choza, lo que sea. Si estoy con el Señor Jesús, pues eso es la gloria, hermanos. La gloria, estar con Jesús, ¿no? Eso es importante entender, ¿no? Bueno, dice otro, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, se está diciendo. O sea, cuán grande es el amor de Dios
Y a pesar que estábamos en pecado, hermanos, Dios nos ha encontrado allí y nos da vida. Ya, vive, justo vive. Sal del pecado acá, acéptame y ten vida. Entonces, aceptamos y tenemos vida y vida eterna con Jesucristo, hermanos. Ese es el amor de Dios que nos busca y está buscando también el Señor Jesús a todo ser humano de esta tierra. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, pues en nosotros que estábamos muertos, y nos hizo sentar con Él en el cielo, hermanos. Ahora con el Señor Jesús estamos. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, unidos, miren hermanos, a Jesús, ¿por qué? Por la sangre que Él derramó, no por otra cosa, sino por la sangre que Él derramó. Ustedes que antes estaban lejos, ahora hermanos están cerca. Pablo, hermanos, insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios, hermanos, ¿no? O sea, nuestro comportamiento debe ser unificador, hermanos, ¿no? No somos jueces tampoco, ¿no? Para determinar que tú debes estar o no debes estar en la iglesia, no. La palabra de Dios es la que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos. Nosotros no somos los jueces. Y como muchos otros dicen, no, a veces la iglesia es como un hospital donde vienen los enfermos a sanarse, ¿no? Entonces no tenemos que nosotros, pues más bien hay que amarlos a esas personas que vienen, si han venido, ¿no? Digamos con así, con ropa del mundo, lo que sea, hermanos, pero han venido, pues hay que abrazarlos, hay que quererlos, por lo que por lo menos están ya, han venido, hermanos, ¿no? O están en problemas, dificultades, pero ya están, pues han venido, ¿no? Y cómo no los vamos a querer y ayudarlos, ¿no? Entonces están pidiendo, son pedidos de oración, y entonces ya pues hay que hacer todo, ¿no? Pedir, clamar a Dios, ¿no? Porque están mirando ya al Señor Jesús, ¿no? Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar pues las virtudes que conducen a la unidad, hermanos, como la humildad y la mansedumbre y la paciencia, hermanos. Humildad, mansedumbre y paciencia, hermanos. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad. ¿Qué es humildad, hermanos? En otra parte, Efesios 4:12, añade la idea de considerar a los demás, dice, como superiores a ustedes. Cuando somos humildes, hermanos, no nos sentimos superior, pues, a los demás. No nos sentimos superiores, ¿no? Entonces, solamente, bueno, yo pienso que el cristiano no depende de Dios y esa es nuestra gloria, ¿no? De que Dios es nuestra gloria, ¿no? Él es al que glorificamos, ¿no? No de nosotros. ¿Qué cosa podemos aportar nosotros de nosotros? Nada, nada, yo pienso, no, nada. Es Dios el que da todo también y el que lo utilizamos, ¿no? El amor no es nuestro, es de Dios también, que lo reflejamos nada más. No es nada, no es la sabiduría, no somos sabios, nadie. La sabiduría es Dios y cuando tememos a Dios, practicamos sus mandamientos, ahí está la sabiduría. Todo es de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer superiores a alguien? No, a nadie pues nos podemos creer superiores, ¿no? Bueno, no hagan nada por rivalidad o por orgullo. No hagamos esas cosas, hermanos, en la iglesia, por rivalidad de repente, ¿no? O por orgullo, ya vamos a ganar, que esto ya, como el mundo hace, ¿no? Así, no. Sino hay que hacer con humildad y y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo, dice así la palabra de Dios. La humildad, hermanos, entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, no, no. Miren, Colosenses 2:18 dice, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A veces que uno es afectado por humildad, o sea, humildad de nombre nada más, hermanos, pero está afectado, pero está desviado, o sea, está haciendo culto a los ángeles, a no sé qué cosas, hablan cosas, parecen maravillas, ¿no? Se hacen los sabios, ¿no? Entonces pretenden tener visiones que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Entonces, eso está advirtiendo el Señor, ¿no? No sean así afectados de una supuesta humildad, ¿no? Así.
Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, dice, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Aquí también, hermanos, está haciendo una advertencia, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hablar, ¿no? De religiosidad, de humildad, de duro trato al cuerpo, no hacer, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? O sea, como penitencias, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, así vamos a estar. Bueno, eh, pero eso solamente es satisfacción puramente humana, hermanos. Así como una hermana, te escuché, ¿no? Una hermana dice, vamos a ir al cerro, allá, al cerro Guanacauri, y dice, ella quería ir, ¿no? Ahora, tempranito vamos a ir. Pero su deseo era, ¿qué cosa? Quiero ver, ¿no? Realmente quiero ver, ¿no? A los ángeles, que se aparezcan de verdad, quiero ver así. O sea, era ya una cosa ya caprichosa, ¿no? Después, entonces, ahí es donde uno se está apartándose de Dios, ¿no? Hasta el mismo diablo se puede presentar, pues así como que está buscando, ¿no? Por fe caminamos, pues hermanos, ya pues el Señor está con nosotros y los ángeles también, aunque no lo veamos, pues no seamos como Tomás, ¿no? Quiero ver, palpar, para creer. No, hermanos, por fe tenemos que creer, hermanos, aunque no vean nuestros ojos, sino como una virtud positiva, hermanos, de apreciar y servir a los demás, hermanos. Otra cosa que debemos practicar o una virtud que debemos manifestar, dice, es la mansedumbre. Puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de propia importancia. El manso, ¿no? Manso. O sea, no, yo lo veo así, no peleandero, no manso, ¿no? A veces son peliches podríamos ser, entonces ya no seríamos mansos, ¿no? Entonces, y también significa, pues, ¿no? El manso es cortés, considerado, amable, ¿no? A veces, de repente, no somos mansos, hermanos, hay que reflexionar. Finalmente, la paciencia, hermanos, comparar con tolerancia, dice paciente, tolerante, ¿no? Es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Pueden provocar, ¿no? Y el manso soporta nomás, ¿no? Las pruebas también vienen, soporta nomás con mansedumbre, ¿no? Así como Job, paciente, ¿no? Moisés también paciente, ¿no? Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia. O sea, así, hermanos, siendo humildes, mansos, pacientes, nos estamos alejando, dejando la arrogancia, el orgullo, ¿no? Y en cambio, centrar la atención, pues, en el valor de los demás, ¿no? En los demás, o sea, preocuparnos por la salvación de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia, piensa en cómo estos atributos nos ayudan a unificarnos como pueblo, hermanos. Nos unifican, ¿no? Estas virtudes. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Y ahí termina nuestra lección, hermanos. Bueno, si no hay más preguntas, hermanitos, nos hemos mucho tiempo, ya creo, vamos a despedirnos, hermanos. Si hay alguna pregunta o un aporte final, bienvenido, hermanos. Nos vamos a despedir. Voy a pedir a algún hermano o hermana que esté ahí predispuesto para hacer una oración y agradecimiento a Dios por su palabra. Bienvenido. A ver, algún hermano voluntario. Prenda su micro y despídanos con la oración. Despídanos, por favor, con la oración, Ya, hermanita hermanito. Herminio. Despídanos. Sí. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias. Venimos tus hijos reunidos para poder meditar y estudiar tu palabra. Ayúdanos a conservar nuestros corazones humildes, a que podamos ser ese amor que tú nos has dado, podamos compartir con nuestros prójimos, amado Padre. Ayúdanos a que el Espíritu Santo siempre esté en medio nuestro para conservarlo de tal manera como tú lo quieres, amado Padre. Ayúdanos a practicarlo, así de esta manera llevarlo hasta el último día cuando tú vengas, amado Padre. Es el único que vamos a llevar es nuestro carácter. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, ayúdanos a amarnos unos a otros.
a que podamos olvidar los malos hábitos que tenemos, el enemigo que tanto siempre trae. Ayúdanos a ser vencedores del mal. Acompáñanos, amado Padre, esta semana. Cuídanos de todos los peligros. Dejamos en tus brazos cariñosos para que tú puedas disponer de la mejor manera que te parezca. Acompáñanos ahora y siempre. Te lo pido también por las personas que no te conocen. Toca sus corazones, pueda llegar el Evangelio. Por los enfermos, por los necesitados, amado Padre. Tú conoces desde lo alto cielo, tú comparte con cada uno de ellos, con las personas que puedan dar. Amado Padre, te ruego por los hermanos que se han alejado de tu iglesia y puedan volver a tu redil. Acompáñanos ahora y siempre, te lo pido sin merecerlo, pero que no sea en vano la sangre que tú has derramado allá en la cruz. Acompáñanos, gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los Amén. bendiga, hermanos. Hasta Amén. mañana. Hasta